Bien, vamos a ver lo que es el sistema de evaluación de aprendizaje que maneja la universidad. En este caso está compuesto por tres ejes, los cuales corresponden al aprendizaje en contacto con el docente, la cual tiene una ponderación de 3,5 puntos, el aprendizaje práctico experimental que le corresponde 3,5 y el aprendizaje autónomo que le corresponde 3 puntos. A la final, al sumar cada uno de estos ejes a sus puntajes, se va a obtener la calificación total de 10 puntos por bimestre. Cabe mencionar que tanto aprendizaje en contacto con el docente, práctico experimental y aprendizaje autónomo no van a cambiar sus ponderaciones de 3,5, 3,5 y 3, sino lo que va a variar son las actividades que se desarrollen dentro de cada una de ellas. En este caso, la evaluación parcial y bimestral son las que se desarrollan en aprendizaje en contacto con el docente, que le corresponde para la parcial 1,5 puntos y de la bimestral 2 puntos. Algo que quiero destacar es que estos puntajes que coloco aquí en rojo no son puntajes establecidos, no son puntajes que se van a mantener, ya que estos van a variar en función de la metodología de calificación que maneje cada docente con su asignatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada docente va a considerar cuánto le va a poner el peso a la evaluación parcial, a la bimestral. Puede que la parcial en ciertos casos valga un punto y la evaluación bimestral 2 puntos o similar. En ese caso eso hay que tener en cuenta ya que esos puntajes en rojos no son estrictamente los que se tienen que calificar por eje. Los que sí se van a mantener son de los del 3,5, 3,5 y 3. Pero seguidamente, en aprendizaje práctico experimental, lo que tenemos es el proyecto bimestral, los talleres en clase y las exposiciones. Y de igual manera, todos estos puntajes en rojo van a variar en función del docente. Y las tareas en casa, los controles de lectura que le corresponden al aprendizaje autónomo. Hay ciertos casos en los que el docente va a considerar pertinente no tomar controles de lectura, a veces no tomarán exposiciones, no habrá talleres en clase, por eso hay que estar muy pendiente de los pesos que van a corresponder a cada uno de estos subactividades por cada uno de los ejes. Puede que al omitir los talleres en clase o al omitir las exposiciones se dé más peso al proyecto bimestral, lo cual hay que tener en cuenta para no dejar de lado la responsabilidad que requiere el proyecto. Eso, para saber cuánto le corresponde a nuestra calificación en cada uno de los ejes, únicamente es tener que sumar las subactividades. Por ejemplo, la evaluación parcial se sumará con la bimestral y a la final vamos a obtener 1,5 más 2, 3,5, que le corresponden al aprendizaje en contacto con el docente. El proyecto bimestral, más los talleres en clase, más las exposiciones, vamos a tener 3,5 de igual manera para práctico experimental. Y cabe mencionar que, por ejemplo, en el caso de los talleres en clases, se pueden desarrollar semanalmente, lo cual correspondería a hacer un promedio de cada uno de los talleres en clase. Por ejemplo, taller de la semana 1, semana 2, semana 3, se saca un promedio, se saca un ponderado y así obtenemos el puntaje de un punto que le corresponde a cada uno de estos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. De igual manera, con las tareas en casa le corresponde, a manera de ejemplo, un puntaje de 2 puntos, los controles de lectura de igual manera, un punto, el cual le va a corresponder a aprendizaje autónomo, que va a ser 3 puntos. Bien, vamos a verlo con un pequeño ejemplo dentro del apartado de tareas en casa, el cual se encuentra en el eje de aprendizaje autónomo, ¿no? Tareas en casa tiene un puntaje ponderado de 2 puntos. Digamos, mi docente me mandó una tarea la semana 1, la cual obtuvo una calificación de 10, una tarea en la 2 y obtuve la calificación de 9, y otra tarea en la semana 3 y obtuve la calificación de 8. En este caso voy a tener que sacar un promedio de las tres actividades y voy a tener un puntaje de 9,16. En este caso, 10 puntos que corresponden a la calificación máxima. Digamos que si hubiera obtenido 10, 10, 10 en estas tres tareas, hubiera obtenido un promedio de 10 puntos, el cual le correspondería un ponderado de 2 puntos para el apartado de tareas en casa. En este caso, mi puntaje fue 9,16 y yo quiero saber cuánto le corresponde en mi ponderado de tareas, que son 2 puntos, y hago una sencilla regla de 3.
9.16 puntos por los 2 puntos del ponderado y los 10 puntos que corresponden a la calificación máxima que puedo obtener. En este caso obtengo 1.83 puntos y en ese sentido mi calificación para el apartado de tareas sería igual a 1.83 sobre 2. Ya. Bueno, para obtener la calificación de cada, bueno,